Mucho a José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Magda, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Déjame empezar con esta pregunta que sin duda genera muchísima curiosidad. ¿Es real la austeridad que se pregona desde el gobierno federal o se ha malentendido? Porque de pronto volteamos y vemos que han habido recortes presupuestales importantes en áreas fundamentales, en programas sociales, recortes o eliminación de fideicomisos que iban enfocados inclusive para la capacitación de policías. En fin, ¿es real o se está malentendiendo? Bueno, yo estaría diciendo que estas medidas de austeridad no son nuevas. Se trata de medidas que se han aplicado en América Latina y en México también desde la década de los 80s y 90s, que toman fuerza otra vez después de la crisis de 2008-2009. Y en México se dio un nuevo impulso en 2018 cuando llega el nuevo gobierno, y se aprueban algunas leyes, ¿no? Como la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Remuneraciones al Sector Público. También hay que recordar que durante la crisis de la pandemia en 2020 se dijo que se aplicaría una austeridad rigurosa, ¿no? en las finanzas públicas. Como mencionas, no se aprecia tanto estas medidas. La austeridad se refiere a medidas encaminadas a reducir el déficit público y la deuda pública, a través ya sea de recortes al gasto o de un incremento en los impuestos, ¿no? Y además se pretende reducir estos déficits fiscales y la deuda pública, reduciendo la participación del Estado en la economía. ¿Cómo anda el gobierno federal hoy en el asunto de recaudación? ¿Se está logrando recaudar lo suficiente para los compromisos que hoy tiene el gobierno federal? Creo que definitivamente no hace falta fortalecer tanto los ingresos como el gasto público. En el caso de México, somos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que menos gasta y también de los que menos ingresos públicos genera. Entonces, tenemos además finanzas públicas que no están totalmente equilibradas, ¿no? Tan solo este año vamos a tener un déficit de alrededor del 3% del PIB, y que se mantiene en esos niveles desde 2009. La crisis que se enfrentó en ese entonces, en 2009, que el gobierno implementara un plan contracíclico, ¿no? Para tratar de estimular la economía, pero ya pasó esa crisis, ya tuvimos otra crisis en 2020 y las finanzas públicas mantienen ese desequilibrio. Y parece, bueno, que en esta administración se ha renunciado a la posibilidad de implementar o de llamar a una nueva reforma fiscal que fortalezca precisamente los ingresos públicos de la Federación y que además revise cuáles son los programas de gasto que están siendo efectivos, cuáles deberían mantenerse, cuáles no han cumplido con sus objetivos, cuáles sería necesario replantear y, como mencionabas al inicio, cuáles tendrían que desaparecer o haber desaparecido, pero haciendo un estudio minucioso de cuáles son los que funcionaban, cuáles aportaban servicios y bienes públicos a la población, como en el caso de las guarderías, y si hay algunos problemas, pues corregirlos, ¿no? Pero quizás no habiendo eliminado todo de tajo. Claro. Dime una cosa, ¿cuáles son hoy entonces las prioridades del gobierno federal? ¿Solamente los programas sociales y las grandes obras de infraestructura? Sí, se ha visto una mayor atención al gasto social. Cuando uno revisa el gasto por función, se da cuenta de que de 2019, 20, 21 y lo que va de 22 se ha dado más prioridad al gasto social, un poco también al gasto en desarrollo con estas obras que tú mencionas, pero el gasto total como proporción del PIB no ha crecido tanto, ¿no? Entonces se han hecho algunos reacomodos al interior del gasto. Principalmente un rubro que se ha reducido pues es el gasto en gobierno, todas estas funciones de gobierno que tiene el sector público, ahí sí como proporción del PIB se ha reducido un poco, pero pues eso afecta también la calidad, la eficiencia con la que pues el propio sector público atiende a la población, ¿no? Entonces lo que hace falta sí es pues fortalecer el gasto, que sea de una mayor calidad. También pasa por fortalecer los ingresos, ¿no? Los ingresos públicos, que es una reforma o una de las reformas que
que se espera ocurra en el país, que verdaderamente pues le dé impulso al crecimiento. Que esa es otra de las cuestiones. Supuestamente un postulado de estas teorías de austeridad es que generan confianza en el sector privado y que a la larga pueden generar un mayor crecimiento económico. Pero ese es un gran ausente. Y a ver, entonces, con base en eso último que me mencionas, ¿verdaderamente empata la realidad contra el discurso que es pregonado diariamente? Bueno, lo que vemos es que estas políticas de austeridad se enmarcan mucho en algo que había venido pasando, como te digo, desde los 80s y 90s. No hay un cambio sustancial que uno pueda ver en realidad cuando se habla de que este modelo neoliberal ha dejado de operar en el país, pero bueno, se mantienen los equilibrios macroeconómicos fundamentales, se mantiene un Banco Central independiente, ¿no? Pero hace falta fortalecer los ingresos, que es un gran pendiente en las finanzas públicas, no solamente de esta administración, sino desde hace décadas, ¿no? Se requiere fortalecer los ingresos y dar mayor calidad al gasto público. Fortalecer los ingresos, dar mayor calidad al gasto público y sin duda muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué debe de continuar sucediendo dentro de la política en el manejo de las finanzas públicas? Y aparte de esto, ¿qué tiene que cambiar? Evidentemente que es la parte recaudatoria. Bueno, además de la parte recaudatoria, yo creo que se debe revisar qué está ocurriendo no solamente con la parte federal, sino también con la parte de los estados y municipios. La debilidad de las finanzas públicas no solamente es federal, sino que se traslada, ¿no?, al estados y municipios. Entonces creo que debe haber también por ahí un replanteamiento, una nueva coordinación fiscal, ¿no?, que permita fortalecer los ingresos de las propias entidades, porque pues estas son muy dependientes de lo que ocurra en la federación y a veces pues la federación no atiende bien todas estas necesidades que tienen los estados, quienes son además están más cerca de la población y que pueden identificar de forma más rápida cómo llegar a ellos, cómo afectar el desarrollo de sus propias comunidades. Entonces hay que replantear no solamente los ingresos federales, sino también los estatales y municipales, para que podamos detonar ese desarrollo, ese crecimiento que tanto requiere la economía mexicana. Me quedo con esto que nos comentas. No nada más es un trabajo de la federación, también es un trabajo de los municipios y que bueno, si de pronto nos enfocamos también a analizar un poco qué es lo que sucede en los municipios, pues nos damos cuenta de los déficits que se tienen al momento de poder realizar el cobro del predial, el cobro del agua, en fin, que al final del día terminan siendo ingresos necesarios para poder brindar servicios públicos, para poder pues lograr tener una mayor cantidad de recursos y salir avantes. Claro, es un trabajo de los tres niveles de gobierno y en el que la sociedad civil pues debemos estar pendientes de cómo se ejercen nuestros recursos. Al final todos participamos de las finanzas públicas, todos contribuimos a ellas y pues también queremos ver resultados, ¿no? Bien, te agradezco mucho, José Luis, por estos minutos.